Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos a nuestra clase de química. El día de hoy vamos a ver lo que es la función sal. Entonces, necesito que hace ratos les envié un documento en PDF que puedan observarlo, y ese documento nos va a servir hoy como referencia para poder entender algunos aspectos del tema que vamos a tratar el día de hoy. Necesito que me confirmen si me pueden escuchar y si pueden observar la pantalla que estoy compartiendo. Mil disculpas, no voy a poder eh, encender mi cámara el día de hoy, ya que si la enciendo me baja la calidad del internet y me saca de la sala. Entonces, mil disculpas, queridos jóvenes. Muy bien, me dicen por ahí que sí. Entonces, vamos a dar inicio con nuestra clase. Tengan a la mano su cuadernito y su lápiz para ir tomando notas de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? El tema principal es la función sal, y ya habíamos estado viendo otras funciones como función óxido, función anhídrido, también función hidróxido, los ácidos, y el día de hoy vamos a ver las sales. Comúnmente también se les puede llamar aniones. Entonces, si usted, digamos, quisiera repasar el tema o buscarlo en YouTube o en Internet, puede buscarlo como función sal, nomenclatura de sales o aniones, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de las tres formas es válida. Acá vamos a tener algunos conceptos, digamos, son compuestos. Las sales son compuestos iónicos, binarios y terciarios o ternarios, ¿de acuerdo? Estos compuestos quiere decir que tenemos de dos elementos que son binarios hasta tres elementos en su estructura. Me necesito preguntar, ¿me escuchan bien todos? Ok, me dicen que sí. Entonces, permítanme por acá. Creo que alguien no escucha. Entonces, necesito que le digan a Marvin que salga y vuelva a entrar nuevamente a la sala para ver si así puede escuchar. Que alguien le pueda enviar un mensajito ahí en privado para que le digan que salga de la clase y vuelva a entrar nuevamente para ver si así escucha. Muchas gracias. Bueno, sigamos entonces nosotros por acá. Después de ver esta pequeña definición, tenemos aquí algunas características. Las sales son muy abundantes en la corteza terrestre. Son compuestos también que resultan de sustituir los hidrógenos de los ácidos por un metal que se forma de la unión del anión del ácido, que es H más, y el catión de la base OH-1, que esos ya los habíamos visto, eran los famosos hidróxidos, perdón. Ok, perfecto, ya escuchan por ahí, dice. Muchas gracias por avisar. Los hidróxidos y las bases que ya habíamos visto, los ácidos. A este proceso de sustitución le vamos a denominar reacción de neutralización, y las sales a su vez se pueden clasificar en dos partes, ¿de acuerdo? Le recomiendo que, pues, si usted está tomando notas, pueda ir tomando notas solo de lo más importante. Estos son algunos aspectos que yo quise darles a conocer porque, digamos, son algunas características muy interesantes acerca de lo que son sales. Muy bien. Sigamos entonces. Por acá tenemos las sales binarias y tengo un ejemplo también. Las sales binarias también pueden llamarse aloideas, y se producen en una combinación entre un metal y un no metal. Son el resultado de hacer reaccionar un hidrácido con un hidróxido o base.
Y acá tengo un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí tengo un hidrácido, tengo hidrógeno y bromo, luego tengo mi base, el litio y el hidróxido, que tengo aquí OH. Luego de hacer reaccionar estos dos compuestos, tengo que, por ejemplo, quitarle el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, tengo acá dos hidrógenos, por eso tengo acá H2 y el oxígeno, que también se lo quito, H2O. Entonces, he separado el agua de esta reacción y me queda únicamente litio y bromo, ¿de acuerdo? Entonces, el litio y el bromo ya se convierten en una sal. Entonces, es así más o menos el proceso que se lleva para el momento de hacer reaccionar estas dos funciones y obtenemos un producto. Ya más adelante vamos a comprender por qué es que sucede, por qué es que se separan estos elementos de estas funciones a través de las reacciones químicas. Pero la idea del día de hoy es de cómo poder nombrar este tipo de compuestos. En este caso serían las sales. En la siguiente presentación tengo cómo podemos nombrar estos compuestos. Acá tengo en pantalla una imagen donde tenemos la reacción entre los ácidos y bases. Tenemos el ácido, tenemos acá en el frasquito de líquido rojo, tenemos hidrógeno y tenemos cloro. Este es nuestro ácido. Y en el otro tenemos la base. Tenemos sodio y tenemos el hidróxido. ¿De acuerdo? Es similar al ejemplo que habíamos visto anterior. Entonces lo que hago es separar el agua. Entonces acá tomo el hidrógeno y lo uno con la molécula del hidróxido, que es acá OH. Entonces tengo dos hidrógenos y un oxígeno. Y en el frasco de acá, ya solo me quedaría el sodio y el cloro, que al momento de mezclar sodio y cloro ya formamos un cloruro de sodio, que comúnmente es la sal que utilizamos en la cocina. ¿De acuerdo? Es más o menos así el proceso que se lleva. Acá tengo algunos pasos de cómo podemos nombrar estos compuestos. El primer paso es de que se nombra el no metal. De primero se nombra el no metal. En este caso, el no metal de nuestro compuesto aquí en la imagen sería el cloro. El cloro es un no metal con la terminación uro. ¿De acuerdo? Entonces sería cloruro, seguido del metal con el sufijo correspondiente a la nomenclatura tradicional. Como ustedes son bien cracks en eso de la nomenclatura, no se les va a hacer difícil. O bien también la valencia representada con un número romano en el caso de no ser la única para la nomenclatura stock. Recuerde que para la nomenclatura stock, si tenemos más de una valencia, lo que hacemos es poner la valencia que corresponde dentro de paréntesis. Y aquí tengo un ejemplo. Es acerca de la reacción que teníamos en la presentación anterior. Tengo tengo hidrógeno y bromo, que es el ácido bromhídrico, y acá tengo litio y el hidróxido, que es hidróxido de litio o hidróxido lítico. Aquí tenemos dos nomenclaturas, tenemos la tradicional y tenemos la nomenclatura stock. Y si separo el agua, pues acá tengo H2O, pues que es el agua, aquí yo lo nombré como agua, y si me queda litio y bromo, podemos, acá me indica que tengo que nombrar de primero el no metal. En el no metal en este caso es el bromo, y tiene que terminar en uro, entonces sería bromuro. Luego ya sigue el metal en cada una de sus nomenclaturas, como aquí yo ya lo nombré en las dos nomenclaturas, tendría que ser bromuro de litio o bromuro lítico, ¿de acuerdo? No es tan difícil, solo es de ver cuál es el metal y cuál es el no metal para ver cuál nombrar de primero, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta con relación a este ejercicio o de dónde salió tal cosa? Como les digo, la separación del hidrógeno y el oxígeno ya se los voy a explicar en la siguiente clase cuando ya veamos las reacciones químicas y balanceo de ecuaciones.
Muy bien. No hay dudas ni preguntas. Entonces pasemos a la siguiente presentación. Por acá tengo algunos ejemplos que nos indican cómo poder nombrar algunas sales. Tengo acá el sodio y tengo cloro. Este compuesto ya está reaccionado, entonces este ya es el producto final. Entonces nombro de primero el no metal, que es el cloro, y sabemos que tiene que terminar con uro, entonces sería cloruro, ¿de acuerdo? Cloruro sódico para la nomenclatura tradicional y cloruro de sodio para la nomenclatura stock. Como el sodio solo tiene una valencia, entonces no es necesario colocar dentro de paréntesis la misma. Luego acá tengo potasio y tengo yodo. El yodo en este caso es el no metal, entonces sería yoduro. Aquí es de potasio, perdón, no, sí. Aquí es yoduro potásico, perdón, se le quita la D, ahí se me fue. Yoduro potásico, y en la parte de abajo, yoduro de potasio para la nomenclatura stock. Y el último ejemplo sería, tengo cobre y tengo bromo también. Entonces, para la nomenclatura sería bromuro cúprico o bromuro de cobre 2. ¿De acuerdo? Aquí, por favor, para darle solución por ahí. Entonces sería bromuro cúprico para la nomenclatura tradicional y bromuro de cobre 2 para la nomenclatura stock, porque el cobre ya tiene más de una valencia. ¿De acuerdo? Eso ustedes ya lo saben, porque ya lo hemos visto en las clases anteriores. Entonces, pregunto, ¿quedó claro lo de este tipo de nomenclatura? Ok, me preocupa que no me respondan porque no sé si están poniendo atención o no están, o solo dejaron la cámara prendida o la sala abierta para simular que estaban dentro de clase. Pregunto nuevamente, ¿se ha entendido lo de la nomenclatura? Ok. Muy bien. Sí, señor, todo claro. Ok. Muy bien. Pasemos entonces a lo siguiente. Creo que acá, ahí estamos. Ya vamos a ver el segundo tipo de sal, que son las oxisales. ¿De acuerdo? Las primeras eran las sales binarias o comúnmente llamadas aloideas y ahora vamos a ver lo que son las oxisales. Acá tengo una pequeña descripción. Las oxisales están formadas por un metal, un no metal y oxígeno. Son el resultado de reaccionar un oxiácido con un hidróxido o base. Por la notación de la oxisal, para la notación de la oxisal se escribe primero un metal, seguido del anión, de acuerdo a la tabla de aniones más comunes que yo les proporcioné hace ratos en el grupo de WhatsApp. Ya les voy a indicar cómo se utiliza y van a ver que es bien sencillo y se les facilita bastante al momento de nombrar este tipo de reacciones. Acá tengo el oxiácido, que tengo primero hidrógeno, tengo bromo y luego tengo 4 oxígenos. Luego tengo la base, que es litio y el hidróxido. Y después acá obtengo la oxisal. Aquí lo que hice fue también separar el agua, ¿de acuerdo? Entonces, los dos hidrógenos se unieron, entonces tengo H2, el oxígeno también, entonces tengo H2O y me queda litio, y bromo y los 4 oxígenos. ¿De acuerdo? Entonces, en la nomenclatura vamos a nombrar de primero el anión. ¿Cómo identificamos el anión? Es el oxígeno junto con otro elemento, el elemento que está anterior
acá en el oxiácido. Tenemos bromo y 4 oxígenos, ¿de acuerdo? Entonces ese es nuestro anión. Ahora sí, si tienen a la mano su documento, nos vamos a las columnas a buscar bromo, donde tengamos bromo y 4 oxígenos. Entonces, si no estoy mal, aparece del lado derecho, en las columnas, en las dos columnas del lado derecho, y ahí podemos observar bromo y 4 oxígenos, ¿de acuerdo? Y tenemos un negativo arriba, eso indica, digamos, que tiene una valencia negativa del oxígeno. Ahora, a la par tenemos perbromato, ¿de acuerdo? Entonces aquí me indica en la nomenclatura, se nombra de primero el anión seguido del metal. Si la terminación del ácido, en este caso de la base, es oso, cambiará a ito. Y si termina en ico, cambiará a ato. Vamos a ver acá, serían dos formas para nombrar estos compuestos. Entonces la primera es la que aparece ahorita en pantalla. Tengo el ácido, ¿de acuerdo? Ácido perbrómico, si lo nombramos con nomenclatura. Luego tengo la base, que es hidróxido de litio o hidróxido lítico. Y obtengo la sal y el agua. ¿Okay? El agua lo dejamos por un lado y ahora queremos nombrar la sal. Como tengo, me voy a la tabla y me dice BrO4, entonces nombro perbromato. ¿De acuerdo? Aquí la nomenclatura del ácido termina en ico. Entonces, al final va a terminar en ato. Vamos a regresar a la presentación anterior. Acá me dice que si termina en ico, se cambiará a la terminación ato. Entonces, acá el ácido perbrómico termina en ico, entonces acá se cambia el perbrómico por perbromato. Y pues se sigue poniendo el metal, que sería perbromato de litio o perbromato lítico, ¿de acuerdo? La tabla le facilita a usted muchas cosas porque usted ahí puede encontrar los aniones. Por ejemplo, creo que más adelante tengo otros 3 ejemplos para que podamos comprender esta parte. Ahí estamos. Ahorita vamos a ver los ejemplos para que ustedes vean cómo se utiliza la tablita. Primero tenemos acá sodio, cloro y oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces nuestro anión sería cloro y oxígeno. Me voy a la tabla y busco cloro y oxígeno. Mira, acá no tenemos subíndices, entonces acá tenemos que buscar en la tabla solo cloro y oxígeno. Aparece en el lado izquierdo, entre los últimos 4 filas, ahí podemos observarlo. Y podemos observar que este anión se nombra hipoclorito, ¿de acuerdo? Entonces, para la nomenclatura tradicional sería hipoclorito sódico y para la nomenclatura stock sería hipoclorito de sodio. Como el sodio solo tiene una valencia, entonces lo dejamos así. Vamos con el segundo ejemplo. Tengo potasio y nitrógeno y oxígeno 3. Entonces, aquí tengo nitrógeno y oxígeno 3. Nos vamos otra vez a la tabla y buscamos el anión para poder nombrar. Si no estoy mal, aparece también del lado izquierdo, solo que en la parte de arriba. Y ahí ubico NO3 y me dice que podemos nombrar este anión como nitrato. ¿De acuerdo? Ahora, lo que se nombra es esto, NO3. El potasio ya es parte del metal, entonces sería nitrato potásico y nitrato de potasio para la nomenclatura stock. ¿De acuerdo? No sé si van entendiendo cómo se va utilizando la tabla que les proporcioné hace ratitos. Sí, es importante que me digan si sí o no, porque sí es un recurso que usted va a tener a la mano. Bueno, vamos con el tercer ejemplo para ver si así sí podemos, digamos, para ir relacionándonos más o menos con esa parte, ¿de acuerdo?
Entonces acá tengo cobre, tengo carbono y tengo oxígeno, oxígeno 3. CO3. Me voy a la tabla. Si no estoy mal, está entre las primeras filas del lado izquierdo. Y tengo CO3. Entonces aquí dice que este CO3 lo puedo llamar carbonato. ¿De acuerdo? Entonces, nombramos primero esto de acá, el anión, que sería carbonato, y luego nombramos el metal, que en este caso sería cúprico en la nomenclatura tradicional. Y en stock sería carbonato de cobre 2. ¿De acuerdo? No sé si quedó un poquito más claro. Muy bien. Ok, yo siento que con la práctica, se les va a ir haciendo mejor. Como ya está asignada la tarea, creo que con ustedes me tocó asignar tarea la semana pasada, entonces ahí pueden ir viendo cómo es de que pueden utilizar la tabla para poder nombrar la primera actividad que tienen en el documento. Para la segunda actividad, solo necesitan identificar las funciones, ¿de acuerdo? Función óxido, si es alguna función anhídrido, si es función oxiácido, si es función sal, ¿de acuerdo? Entonces ahí solo tienen que poner, por ejemplo, para el primer compuesto es un óxido, es solo un ejemplo, ¿de acuerdo? Para el segundo compuesto sería, por ejemplo, un anhídrido. Entonces ahí así podemos resolver la segunda actividad. La tercera actividad de la hoja de trabajo, ahí ya tienen que nombrar creo que en 2 sistemas de nomenclatura cada uno de los compuestos que le proporciona el documento. Y ahí entran todas las nomenclaturas que hemos visto hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Nomenclatura de los óxidos, anhídridos, hidróxidos, hidrácidos, sales, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ahí es una mezcla. Recomendable, creo que en la unidad pasada sí les pasé todas las presentaciones que tuvimos, entonces sería bueno que les eche una ojeada por ahí para poder resolver su hoja de trabajo. Muy bien, pasemos entonces a lo siguiente. Yo acá les he puesto, sí, correcto, a leer mucho también. Algunas propiedades de las sales. La primera propiedad que tenemos aquí es de que son sustancias de estabilidad relativa, o sea que va a cambiar dependiendo del ambiente donde se encuentre. Su actividad y solubilidad están condicionadas por los elementos que los integran, o sea que va a depender mucho de qué elementos tenga en su composición esta sal para ver qué tan soluble es en agua, por ejemplo. Aquí tenemos en disolución acuosa, conducen la corriente eléctrica. Disolución acuosa quiere decir, por ejemplo, si yo coloco la sal dentro de algún líquido. Entonces, estas sales dentro de los líquidos conducen corriente eléctrica. El año pasado me tocó ver, por ejemplo, un experimento, en este caso era de física, donde aplicaban también la química. En un recipiente colocaron, por ejemplo, agua. Conectaron un cable a la corriente eléctrica o al tomacorriente y tenía dos partes. De un lado tenía conectado un foquito y del otro lado pues estaba prácticamente pelado el cable. Creo que tenía un pedacito de metal por ahí para poder, para que no se separaran las puntas. Em, Cuando el cable, por ejemplo, conectado a la luz, lo metían dentro del agua, pues no pasaba nada. Simplemente el foco tampoco se encendía. Pero al momento, digamos, de echarle, de colocarle o dejarle ir cierta cantidad de sal y meter el cable nuevamente, el foco prendió. Lo mismo sucedió cuando, por ejemplo, sembraron el cable dentro de una salchicha. La salchicha también tiene sal en su estructura.
Entonces, al momento de que lo sembraron, también prendió. Entonces, podemos ver la salchicha tiene en su estructura también una sustancia que permite que este comestible no se seque. Entonces, también podría ser algún tipo de disolución acuosa. Otra de las propiedades es de que también a temperatura y presión ambientales son sólidos cristalinos. Si usted, por ejemplo, tiene sal en su casa para cocina y se pone a observar, por ejemplo, un puñito de sal, puede observar que son cuadritos pequeños que parecen cristales. Entonces, a temperatura ambiente se parecen sólidos cristalinos. Acá tengo otra característica, es de que su punto de fusión y ebullición son relativamente altos. Para que este enlace se logre romper, se necesitan altas temperaturas, o para que este enlace se logre fusionar, también se necesita una temperatura extremadamente alta. Em, otra sus características de que muchas se disuelven con gran facilidad a temperatura ambiente. Por ejemplo, usted tiene un vaso de agua y le coloca algunos granitos de sal, usted mueve el agua y se convierten en una mezcla homogénea, ¿de acuerdo? Entonces se pueden disolver con gran facilidad, y eso que no se necesita que el agua esté muy caliente para que eso pueda suceder. En estado sólido no conducen la corriente eléctrica, puesto que son aislantes. Si usted tiene su bolsita de sal y quiere hacer el mismo ejercicio, que en un lado tenga un foquito y que al meter el cablecito pelado dentro de la sal prenda el foco, pues eso va a ser algo totalmente imposible, porque la sal en estado sólido no es buen conductor de corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Esas son algunas de las características, no son todas. Por lo mismo de que cada una tiene su función. Vamos entonces, ahora pregunto, no sé si quedó claro cuál es la función de la sal, cómo se nombran los compuestos, para poder pasar a la siguiente diapositiva. O tienen duda o que regrese a alguna presentación en específico, con mucho gusto lo puedo realizar. ¿Ok? Pues no hay dudas. Muy bien, hacemos entonces a lo siguiente. Luego de ver lo que es la nomenclatura sal, ahí ya finalizamos con lo que es nomenclatura. Vamos a pasar a lo que son las reacciones químicas. Hoy no vamos a empezar a ver ya de lleno de las reacciones, sino que solamente es como una pequeña introducción sobre el tema. Por ejemplo, en las reacciones químicas tenemos la representación de las reacciones y tenemos los tipos de reacciones, ¿de acuerdo? En la representación tenemos lo que es una ecuación química, ¿de acuerdo? Y cómo se obtienen las ecuaciones químicas a través del balanceo por el método del tanteo, balanceo por el método de oxirreducción, y existe otro que es balanceo por método algebraico, ¿de acuerdo? Entonces ahí eh, podemos utilizar también conocimientos de matemática. Entonces, si usted todavía no domina muy bien el álgebra, le recomiendo también echarse una buena repasada ahí para poder entender el tema. Los tipos de reacción son los que tenemos aquí del lado derecho: por síntesis o adición, por reacción de descomposición, reacción de sustitución o desplazamiento doble. ¿De acuerdo? Estos son los tipos de reacción que yo logré aquí adjuntar. Entonces, cada una tiene su función. Cada tipo de reacción tiene su función en cada uno de los compuestos. Como creo que en este caso no tenemos muchas clases durante la unidad, entonces siempre les voy a estar ahí haciendo
algunos tutoriales de los tipos de reacción para que ustedes puedan ir realizando sus tareas de una mejor manera. Luego pasamos a lo siguiente. Aquí tengo una pequeña definición sobre lo que es una ecuación química. Y una ecuación química no es nada más que una representación acerca de lo que ha ocurrido durante las reacciones químicas. Ocurre una reacción química y obtenemos un producto, ¿de acuerdo? Entonces la ecuación nos proporciona esa información. ¿Qué sucedió durante el transcurso de la reacción? ¿Cómo fue que pasó? ¿De acuerdo? Para eso es de que nos sirven las ecuaciones químicas también. Luego por acá tengo las partes de lo que es una ecuación química o cómo sucede ese proceso. Acá mire en color, creo que naranja, tenemos los reactivos o reactantes. ¿Qué significa esto? Esas son las sustancias que se van a combinar, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí en azulito, tienen al final de la reacción. Acá utilizamos también flechitas. La flecha se interpreta cómo se produce, cómo se origina o qué da lugar, y la dirección señala a los productos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se unen todas estas partes que las estoy mencionando por acá. El signo algebraico más, que tengo aquí entre paréntesis, lo vamos a utilizar para indicar la separación de las sustancias participantes, tanto los reactivos como los productos. Ya vamos a ver ahí el signo más y cómo es que se separa. Luego, las letras minúsculas que se colocan entre paréntesis y las vamos a ubicar ahí del lado derecho del elemento de la fórmula. Estos me van a indicar el estado de agregación. ¿Qué es el estado de agregación? Por ejemplo, estado sólido, líquido o gaseoso. O bien, si es alguna solución acuosa, lo vamos a identificar como AC. También los coeficientes son los números que se colocan al lado izquierdo del símbolo de cada elemento o fórmula y es el resultado del balanceo de la ecuación química. Cuando no aparece el coeficiente, o sea, cuando no tenemos un número enfrente del compuesto, se entiende que es 1, ¿de acuerdo? Es lo mismo que vemos en matemática. Cuando tenemos una literal y no vemos un número delante es porque ahí sabemos que tenemos un 1. Pues prácticamente es lo mismo. Acá tengo un ejemplo de la unión de todos estos símbolos que yo les mencionaba anteriormente. Aquí tengo los reactivos, que en este caso es magnesio y el oxígeno. Tengo acá los productos. En este caso solo tengo un producto que es magnesio y oxígeno, aquí se han unido los dos. Luego acá tengo el signo más, que aquí está separando los dos reactivos que van a interactuar. Luego aquí entre paréntesis, miren, de color amarillito, tengo qué tipo de solución es. Por ejemplo, si es sólido, líquido o gaseoso. En este caso el magnesio es sólido y el oxígeno es gaseoso. Entonces al final, cuando reaccionan estos dos elementos o dos compuestos, obtengo un producto sólido. Y aquí tengo los coeficientes. En este caso solo tengo 2 y un 1. Acá no aparece el número enfrente del oxígeno, pero sabemos que aquí tenemos un 1. Y luego la flecha que me indica cuáles son los reactivos y el producto que está al otro lado. ¿De acuerdo? Así podemos identificar cada uno de los símbolos que ya se habían mencionado, perdón, anteriormente. Luego, por último, tenemos acá que pues, es posible que encontremos algunos tipos de reacción que tengan doble flecha, una que va hacia la derecha y otra que viene de regreso hacia la izquierda. Ajá, así como lo dicen acá, flechas con sentido contrario o sentido opuesto. A estas reacciones les vamos a llamar reversibles. ¿Por qué reversibles?
porque son aquellas que pueden reaccionar otra vez entre sí y poder volver a su estado original. Recuerde que, por ejemplo, si yo mezclo la sal y el agua, se convierte en una mezcla homogénea o en una sustancia homogénea. Pero ya no puedo volver a separar la sal del agua otra vez. Entonces eso es muy difícil, lo cual es entonces una reacción de una sola vía. Creo que durante la primera unidad habíamos visto las mezclas homogéneas y heterogéneas. Por ejemplo, si tengo arenita y le pongo virutas de metal, ahí ya tengo, por ejemplo, una mezcla, pero esas sí las puedo separar. Si le paso un imán encima, pues atrae todo el metal y vuelven a estar separadas las dos. Pues es similar este proceso. Al momento que reaccionan otra vez, pueden separarse nuevamente a su estado original. A eso se refieren las reacciones reversibles. Bueno, creo que eso es todo lo que vamos a ver por el día de hoy. No quise cargarles mucho también la presentación debido a que no sabía si mi internet iba a estar muy estable o inestable también. En la mañana me sacó 2 veces, entonces quería evitar eso el día de hoy. Pero si alguien tiene alguna duda, es el momento que pueda exponerla en el chat o pueda activar también su micrófono para poder resolver. Ah, bueno, me dicen que ahorita no. Eh, si, si en caso, digamos, existen dudas con relación a la tarea, pues sabe que estoy a su servicio, puede exponer su duda ahí en el grupo de WhatsApp también, porque de repente ahí todos tienen la misma duda y así pues podemos resolvérsela todos de una vez, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla por ahí. Ahí estamos. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Yo espero verlos pronto y que pasen una linda tarde también. Por ahí nos vamos a estar viendo también, creo que durante la otra semana. Entonces, feliz tarde, chicos, y nos vemos.